Ningún pasajero debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. El fantasma de la línea 3. Trabajé como policía del metro por ahí del año 2004. Hoy ya estoy felizmente retirado. Entre muchas cosas que me tocó ver en ese entonces, hubo algo a lo que no le encontré ninguna explicación, pues en mi lugar como policía, siempre uno trata de encontrarle sentido a las cosas que suceden dentro de las instalaciones, pero en una ocasión me pasó algo a lo que hasta la fecha no le encuentro esa explicación. Como les mencionaba, era el año 2004. Me encontraba de guardia en la línea 3. Me encontraba en la estación Eugenia junto a 2 compañeros. Eran como las 2:30 de la mañana. El turno continuaba con normalidad. En ocasiones teníamos que estar pendiente de los trabajadores de mantenimiento, pero esa noche, casualmente, no había mucho movimiento. Un silencio repentino se tornó en el ambiente. Nada de autos que pasaran por afuera. Bajé a hacer mi control y rondín de rutina. Atravesé los torniquetes y veo cómo un vaso de plástico pasa por el piso del andén de un lado al otro, como si alguien lo hubiera pateado. Me espanté, pero nada fuerte, por lo que camino hacia el andén y gritando pregunto: ¿quién anda ahí? Nadie me contesta. Sigo caminando y al llegar al andén no se ve nada, pero clarito se escuchó cómo ese vaso de plástico fue pateado por algo o alguien. No le di más importancia y empecé a caminar por el andén. En el túnel con dirección a Indios Verdes, me percato de una pequeña luz, como de una lámpara, por lo que supuse que alguien ya se había metido y era quien pateó el vaso. Aunque era raro, porque estaba bastante lejos del vaso, así que por radio doy aviso a uno de mis compañeros de guardia. Me dice que no vaya solo, que solo lo espere unos 5 minutos en lo que atendía unas cosas, por lo que le dije que no, que iba a ir a ver, pues se nos iba a escapar el supuesto intruso, así que me cercioré que las vías estuvieran desenergizadas, que para esa hora comúnmente toda la línea no tiene electricidad en vías. Caminé hacia abajo, por toda la vía. La luz seguía detenida, parecía no moverse. Mi compañero no llegaba, y yo me seguía acercando. Con protocolo de seguridad le grité que se detuviera, que era la policía, pero la luz seguía en medio del túnel. Volteaba hacia atrás esperando a mi compañero, pero nada. Fue entonces que al voltear a la luz nuevamente veo un gran destello. Me deslumbró y de pronto todo mi cuerpo se inundó de miedo. Grité, pues no podía ver nada y me caí. De ahí, lo único que recuerdo fue algo bastante espeluznante. Tuve una visión o un sueño, no sé cómo definirlo. Me encontraba en un lugar oscuro, no veía nada. Al fondo se encontraba una mujer vestida de blanco, quien me decía que necesitaba ayuda, que quería estar con su hija. Yo le contestaba que sin problema le ayudaba, pero que no me hiciera daño. La mujer se ponía a llorar y de pronto me gritaba y avanzaba hasta donde yo estaba, como queriéndome atacar, cuando la mujer se acercaba más y más, y yo en ese sueño también gritaba de miedo, y fue cuando me desperté. Al momento abrí los ojos y ya tenía a mi compañero de guardia pidiendo apoyo de servicios de emergencia, pues me decía que no respondía. Al preguntarle qué había pasado, me dijo que solo escuchó un grito y que él se echó a correr para ayudarme, pues pensó que algunos intrusos me estaban agrediendo, pero que solo me encontró tirado en la vía. Había perdido el conocimiento. Fue entonces que estuve así casi 1 minuto. Al contarle qué me había pasado, mi compañero me dijo que no vio nada, que no se percató de nada ni nadie. No había ninguna luz, no había nada. Le conté de mi visión cuando me desmayé y hasta él se persinó, pues dijo que esos temas le daban mucho miedo. Me ayudó a levantarme y regresamos a la estación. Me tomé un té y me calmé. No quisimos reportar esto a mis superiores ni anotarlo en la bitácora, pues no quería que me tomaran como a un loco. Como te digo, yo soy o era incrédulo ante estas cosas, pero a partir de ahí, en esa estación pasaban cosas, pero principalmente a mí. Siento que esa mujer me quería decir algo. Solo oraba por ella. Le pedía a mi esposa que orara por ella, pues tal vez algo necesitaba. Quise buscarle alguna explicación lógica, pero nunca he encontrado una respuesta. Solo sé que hay una energía, no sé si mala o buena, pero esa energía está en la línea 3, entre las estaciones Eugenia y Etiopía. El monje de Metro Panteones. Mi nombre es Pablo. Junto con mi familia, tenemos 2 puestecitos de tamales. Recuerdo
Hace como 1 año y medio, poquito después de la pandemia, regresamos a vender a uno de esos puestos, a 2 cuadras del Metro Panteones, que es en donde vendemos en la noche. Todo bien en la zona. Algo extraño nos empezó a pasar. A lo lejos, siempre veíamos un monje. Un par de clientes nos decían que se les hacía raro porque siempre pasaba por la noche, y yo que sepa, y mis vecinos, pues no existe un seminario o iglesia en donde este monje pudiera estar. Lo extraño es que siempre lo veíamos a lo lejos. Entraba al Metro Panteones y se perdía. Una noche nos llovió bastante, hacía mucho frío y afortunadamente habíamos llevado poquitos tamales. Entonces, como a las 10:30 de la noche, ya estábamos terminando y de regreso. Mis 2 hermanas y un primo se fueron con las ollas en un transporte que solicitamos. Mi mamá y yo nos regresamos en metro porque ya no cabíamos en el auto, cuando de pronto mi mamá me dice: «Mira, ahí va el monje». Y te estoy diciendo que el monje iba como a 1 cuadra de nosotros. Era un tipo alto, su atuendo era de color café, una capucha lo tapaba y no se le veía ni la cara ni los pies. Entonces le dije a mi madre: «Vamos a seguirlo, para ver si es un monje de veras o solo una persona de la calle», por lo que apresuramos el paso. La lluvia no paraba, aunque ya no era una lluvia intensa. Seguían varias gotas cayendo sobre nosotros. El frío estaba abrumador. Le dije a mi mamá: «Córrele, porque se nos va a ir». Así que apresuramos el paso. El monje bajó las escaleras hacia los andenes y corriendo llegamos. Bajamos corriendo las escaleras, pero por increíble que parezca, al bajar al andén, este monje ya no estaba. Había un policía en los torniquetes, que es nuestro cliente, y nos saludó. Nosotros nos pusimos blancos. El policía nos dijo que qué pasaba, que si nos intentaron asaltar o qué pues. Le dijimos qué es lo que había pasado, lo que vimos y cómo era el monje. Volteamos y lo peor es que no había huellas de pisadas de alguien que hubiera entrado, más que la de nosotros. El policía nos dijo que no nos espantáramos, que en esa estación sucedían muchas cosas extrañas, que lo del monje ya se lo habían reportado a algunas personas, que lo ven entrando, pero al seguirlo ya no lo ven. Algunas personas lo ven saliendo. Nos dijo además que en sus años de servicio en esa estación le han reportado niños perdidos que están jugando, ya sea en andenes o hasta en las vías, que en una ocasión un conductor reportó a una mujer que al llegar a la estación Panteones se le apareció de pronto en la cabina, por lo que ya no hacen caso. Incluso nos dijo que hay gente que va y pone veladoras en la entrada de la estación, pues se piensa que son almas de los panteones aledaños que están cerca de la estación. Desde ahí mi mamá y a mí se nos quitó esa mañita de estar siguiendo a la gente, y bueno, a partir de ahí nunca volvimos a ver al monje, y ojalá no nos toque nada para salir espantados de nuevo. El diablo del Metro Tacuba. Hola, les cuento esta anécdota verdaderamente terrorífica. Me sucedió un domingo por la noche. En esa ocasión venía con mi novia de aquel entonces. Ella vivía por Metro Normal y nosotros veníamos de Barranca del Muerto. Entonces, para llegar a su estación, teníamos que transbordar al Metro Tacuba. Pues bien, tomamos el metro. Veníamos platicando de cosas sin sentido. Llegamos a Tacuba en la línea naranja y nos bajamos para transbordar a la línea 2, es decir, la línea azul. Hasta eso no era tan noche, eran como las 10:30. Cuando veníamos caminando a paso muy lento, realmente las personas a un lado no nos importaban mucho. Ya sabes, cuando uno está enamorado, el tiempo pasa muy rápido. Entonces, de un momento a otro, estábamos solos en ese transborde. Para quien no lo conoce, uno tiene que subir 2 escaleras eléctricas. Cuando íbamos en la segunda escalera eléctrica para hacer el transborde para el Metro Tacuba, nuestra plática se cortó porque empezamos a sentir un frío tremendo. Y como si algo nos llamara, volteamos para enfrente, es decir, donde está el pasillo del transborde que viene de la línea 2, y casi hasta el final había un tipo con una gabardina negra, un sombrero así como de mariachi o como de un charro. Pero eso no era lo peor. Lo feo es que traía un perro negro a su lado. Mi novia me dijo que era muy raro, y además que era más raro que ese tipo lo hubieran dejado entrar con un perro tan grande, cuando a veces en el metro ni te dejan subir. El perro era bastante grande, no te miento. De alto tenía más de medio metro, peludo, negro, la mirada fija en nosotros. El tipo avanzaba muy despacio, parecía que arrastraba los pies. Hasta pensamos que
que era una persona de la calle porque avanzaba bastante despacio. En ese transborde hay, digamos, 2 pasillos, uno de ida y uno de vuelta. Entonces, la persona que venía con este perro venía de nuestro lado. Íbamos avanzando y de pronto el señor se quedó parado mirando hacia abajo y el perro nos empezó a gruñir. Fue cuando mi novia me tomó más fuerte de la mano por el miedo y me dijo que nos detuviéramos, pues no le daba confianza. Entonces, cuando nos quedamos detenidos, el señor también hizo lo mismo. Ambos sentimos un escalofrío. Preferimos regresarnos como si fuéramos de nuevo a la línea 7. De inmediato, debajo de las escaleras venía una pareja de señores, quienes nos vieron muy asustados. Les dijimos que arriba había una persona bastante extraña y que traía un perro gigante, que tuvieran cuidado. Los señores llamaron a un policía que estaba ahí, abajo, cerca de las escaleras, y nuevamente regresamos por la escalera eléctrica para hacer el transborde de la línea azul, y cuando llegamos no había nada. El policía nos preguntó que cómo era, hizo un reporte y ahí íbamos caminando por el pasillo. Extrañamente, solo éramos nosotros. Llegamos caminando a la línea azul y nunca vimos de nuevo a esta persona. Al llegar a la línea azul, a los torniquetes, el policía le preguntó a su compañero que si no había visto a esta persona. Le dio las características. Su compañero le dijo que no, que para nada había entrado alguien así, y menos con un perro, pues en el metro tienen prohibido ingresar así. Los señores se despidieron de nosotros, y nosotros nos fuimos a casa muy espantados. No sabemos qué es lo que era esa persona o quién era. Mi novia, cuando contaba esta historia, siempre me decía que contáramos la historia del día que nos encontramos al diablo en Metro Tacuba. La leyenda de la niña del metro aeropuerto. Se dice que en el metro aeropuerto, en las inmediaciones, se aparece una niña fantasma en los pasillos cuando estos están relativamente vacíos. La niña les pide que jueguen con ella. Si aceptan, arroja un juguete, pero al recibir los juguetes, se dan cuenta con horror que en realidad es la cabeza de la niña. Y hay otra variación de esta historia, donde en lugar de pedir jugar, pide que le amarren las agujetas, y cuando la gente acepta hacerlo, se dan cuenta que la niña no tiene piernas, y la niña desaparece. También se cuenta que un chico venía de regreso de su trabajo. Al venir ya algo cansado, estaba dormitando y no se dio cuenta de cómo la gente iba saliendo del vagón. Al llegar a la estación, casi a la estación aeropuerto, 1 o 2 estaciones antes, vio que solo iba él y una señora, pero de repente vio a una niña que se le fue acercando como si no viera a la señora. La niña le pidió que jugara con ella, pero la ignoró. Llegando a la siguiente estación todo normal, pero ya a punto de llegar a la estación aeropuerto, la niña le pidió que le amarrara las agujetas. Se agachó para hacerlo y se dio cuenta que no tenía piernas. Vio hacia arriba y en lugar de una muñeca tenía su cabeza en la mano y desapareció. El chico se desmayó. La señora jaló la palanca de emergencia. Llegó la policía, la auxiliaron y contó lo que vio. Le contaron la leyenda de la niña. Desde entonces no viaja solo en el metro, y menos de noche. Y al pasar por la estación, mejor cierra los ojos para no ver de nuevo a esa niña. El fantasma de Metro Pino Suárez. Una noche lluviosa en la estación del Metro Pino Suárez de la línea 1, un trabajador de mantenimiento del metro se encontraba haciendo sus labores de rutina, que es la revisión de vías conforme a los protocolos establecidos a cada día. Tienen que saber que estos trabajos se hacen entre las 12:30 de la noche a 5 de la mañana aproximadamente, que es cuando el metro deja de dar servicio. Entonces, este trabajador, a mitad del túnel, se encontró a otro compañero de trabajo. Tenía la misma vestimenta, botas, casco y chaleco, como el de un trabajador normal. Se saludan a la mitad del túnel e intrigado le realiza algunas preguntas a esta persona, pues no la reconocía de ninguna de las cuadrillas de mantenimiento. El hombre le respondió con exactitud e hizo evidente su conocimiento sobre el metro, por lo que no le tomó más importancia y se despidieron, para que cada quien realizara su trabajo correspondiente. El desconocido se fue por una dirección de la vía y el trabajador inicial de mantenimiento por la otra vía. Al otro día, el trabajador anotó en su bitácora lo sucedido
y le hizo mención a su jefe inmediato. Le contó que a la mitad del túnel se había encontrado a otra persona de mantenimiento, solo para saber quién era y por qué estaba en el mismo túnel que él haciendo labores. Su jefe, confundido, le dijo que no tendría por qué haber algún otro trabajador sino los que él conocía nada más, por lo que él no le daba crédito y hasta preguntó que si le estaban haciendo una broma. El trabajador le dijo que no. Cuando el jefe revisó el archivero con los datos de todo el personal del sistema de transporte, su rostro se tornó pálido. Sacó una fotografía vieja y deteriorada, se la mostró a su empleado y le preguntó: ¿este es el hombre que viste ayer? Impresionado, el trabajador de mantenimiento afirmó con la cabeza y escuchó atentamente a su jefe mientras le decía: no eres el primero que se lo encuentra. Es un hombre que hace muchos años murió aquí en el sistema. El trabajador de mantenimiento no lo podía creer, pues había tenido una plática con un fantasma, por lo que su jefe le dio unos días de descanso. Entre otras cosas, si el trabajador regresó a trabajar después de eso, nadie lo sabe. Historia enviada por Charlie Rolando. Antes de contarte esta historia la añadí porque se me hace muy parecida a la primera historia que te cuento en este capítulo. Es por eso que me deja pensando y sobre todo reflexionando. La historia dice así: yo me desmayé en la línea 12 de la estación Atlalilco hace como 2 meses, pero fue porque tuve una experiencia paranormal. Les cuento, desde pequeño he tenido esa facilidad de ver cosas que la gente no ve. Es algo a lo que ya me acostumbré. Mi papá es santero, pero yo por una u otra cosa no seguí sus pasos. Mi papá me decía que era un don lo que tenía y que tenía el deber de aprovecharlo, pero no fue así. Entonces, era un día miércoles, por ahí de las 10 de la noche. Venía caminando en el transbordo de la estación Atlalilco y había poca gente. Sentía que alguien venía atrás de mí y aunque volteara, no veía a nadie. Pero esa sensación clara de que sientes que viene alguien atrás, yo volteaba y nada. De pronto, siento cómo me respiran en la oreja. Volteo bastante asustado y me caigo. Fue cuando me desmayé. En mi momento de desmayo, recuerdo que una persona, un hombre joven como de 22 años que estaba en un cuarto oscuro, me pedía ayuda, pues según me decía él, había tenido un accidente y que necesitaba llegar a su casa, porque su esposa se iba a quedar sola con su hija. Él tenía la responsabilidad de cuidarla. Cuando yo le cuestionaba que cómo había fallecido y quién era su familia, que lo trataría de ayudar, me desperté y ya tenía ahí algunos señores de la policía y un par de curiosos. Junto a ellos, una señora que me estaba sobando las manos y un papel con alcohol para que lo oliera. Pues estuve como 5 minutos sin reaccionar, me dijeron. Me llevaron a una área como a unos cuartos que tienen ahí de servicios médicos. Me pidieron mis datos, me atendieron, llamaron a uno de mis hermanos, quien fue por mí a la estación, y me dijeron que se me había bajado la presión. Yo no sufro de la presión. Ya al otro día y más descansado, porque en serio, cuando llegué a mi casa solo quise dormir, me sentía muy débil. Fue cuando me puse a pensar que quién habrá sido esa persona, por lo que en mi análisis, no estoy seguro obviamente, pero me atrevo a decir que esa persona pudo haber sido uno de los accidentados de la tragedia de la línea 12, cuando se cayó el metro, y que esta persona pudo haber sido una de las víctimas quien aún no descansa. A pesar de que tengo muchas diferencias con mi señor padre, le llamé para contarle, por lo que me dijo que en efecto, muchas de esas almas aún continúan rondando por la línea buscando un poco de luz dentro de su oscuridad de un fallecimiento tan rápido e inesperado. Me recomendó por ahí hacer algunas cosas que no he realizado, pues no sé, quisiera ver cómo poder ayudar a esa persona. Esta historia la cuento con mucho respeto hacia las víctimas, pues sé que es un tema bastante sensible, pero también real. Si llegara a tener alguna noticia, se las haré llegar. Gracias a todos tus escuchas. Historia enviada por Roger Medina. A mí me pasó una vez en Metro Ciudad Azteca. Fui a ver a una chava con la que salía y se me hizo muy tarde. Apenas llegué a las 12 de la noche a Ciudad Azteca cuando me eché a correr y que los policías no me dejan entrar a mí y como a 6 personas más. Ni porque le rogamos al poli, pero pues entiendo qué iban a hacer ellos. Entonces,
pues nos tocó salirnos a la calle. Yo iba cerca del metro Villa de Aragón. La gente que nos quedamos afuera nos empezamos a poner de acuerdo para ver si nos quedaba irnos en taxi juntos. Pero solo una chava y a mí nos quedaba un taxi relativamente barato y cerca. Pensamos que nos iba a salir barato porque del lado del copiloto del taxista venía un niño sentado, un niño bastante pequeño, por cierto. Así que no hicimos más caso y nos subimos. Ya como a mitad de camino, venía platicando con la chica, de dónde trabajaba y a qué se dedicaba. De un momento a otro, ella voltea y le dice al taxista: «Oiga, pobre niño, ya es bien tarde y lo anda acompañando, ¿verdad, señor? ¿Es su hijo?». Y el señor nos ve por el retrovisor y nos dice: «¿Cuál niño?». La chava y yo nos asomamos del lado del copiloto y el asiento venía vacío. De inicio, no se veía porque sí era un niño muy pequeño y no le tomamos mucha importancia. La chava que venía conmigo casi se desmaya en el taxi y el taxista lo tomó con más calma. Todavía dijo que era algo que ya le habían comentado en algunos viajes, pero que hace mucho no le pasaba, pero que coincidentemente le pasaba cuando cargaba ahí en Ciudad Azteca. Hasta bromeando dijo que ya iba a bendecir su coche, pues la había comprado usado, con todo y placas de taxi, que no fuera a ser que tuviera algo cargado. La chava se calmó con las palabras amigables del taxista, quien le decía que se calmara, que no pasaba nada. Por fin llegamos a nuestro destino. Pasaron por la chica en otro coche, me parece que su papá. Se bajó bastante espantada, y pues yo, sacado de onda, caminé a mi casa, que está a unas cuadras de donde me dejó, y nunca supe qué pudo haber sido ese niño que cargamos en Ciudad Azteca. Historia enviada por Carla. Hola Taku, buenas noches. Hace 2 días tuve mi primera experiencia paranormal en Atlalilco. Resulta que pasé con mi amiga ya un poco tarde, pues no quise irme por las bandas eléctricas. Entonces caminé por el costado. De repente escuché pasos apresurados. Me pegué a la pared para no estorbar. No vi pasar a nadie, pero sí escuché cómo una chica lloraba. Caminé un poco lento mientras le decía a mi amiga que probablemente necesitaba ayuda a la chica. La sorpresa aquí fue que mi amiga me dijo: «¿Cuál chica? ¿De qué me hablas? No hay nadie más que nosotras y no hay chicas detrás de nosotras». Sentí como un balde de agua fría recorría mi cuerpo. Mis piernas se debilitaron. Sentí que me iba a desmayar, pero no pasó así. Espero no tener que volver a esa línea y menos a esa estación. Enviada por Lupita CR. Esto me pasó en el año 2013. En ese año, yo seguía estudiando la universidad y mi papá falleció en ese mismo año. Justo venía de regreso de la universidad y en el pasillo del Metro Guerrero en dirección a Ciudad Azteca me encontré una viejita esperando el metro. Se me acercó y me dijo: «Tú eres signo Virgo, ¿verdad?». Yo, sorprendida, le moví la cabeza afirmando que sí. En eso llegó el metro. Nos subimos al mismo vagón. Le cedí el asiento reservado y me senté a su lado. La señora quería llamar mi atención diciéndome cosas asombrosas. Me dijo que ella veía cosas y que podía sentir la energía de la gente, que también curaba porque ella tenía un don. A lo cual me dijo que yo también tenía ese don de curar y ayudar a la gente, que tenía que leer libros de medicina azteca y que si yo no cumplía mi misión en este plano terrenal, quedaría ciega. Efectivamente, yo veo cosas, pero me da miedo tocar el tema. La señora me dijo que no me espantara. También me dijo: «Sé que no me crees, pero mira, yo percibo que eres una persona tímida. Tienes una hija, tu padre falleció y él me dice que vendas su ropa, que vendas sus pertenencias para que te ayudes con tus gastos y que cuides mucho a su pequeña nieta». En ese año yo estaba muy mal emocional y económicamente. Me describió también que yo estaba asombrada. Sinceramente, no hablé por miedo porque pensé que era una broma o que la señora me conocía, más cuando mencionó que yo tenía una hija, y efectivamente, es que así es. Ella me dijo una frase que siempre recordaré: «Tu hija no es ningún impedimento para hacer tu vida. Tú sigue estudiando. No dejes tu carrera.
aprovecha tu vida, estás joven, te vas a casar 2 veces. ¿Y qué creen? Efectivamente, a la fecha he tenido 2 matrimonios y 2 hijas. Terminé mi carrera y sí, vendí las cosas de mi papá y me ayudé a cubrir gastos de mis estudios. Pues bien, continuando con la historia, yo tenía que bajar en Metro Romero Rubio, pues estaba tan buena la plática que me seguí con ella hasta Musquis. Ella bajaba en esa estación porque iba a curar a una persona. Le pregunté su nombre. Me dijo que se llamaba Micaela, que vivía en Tláhuac. Me dio su número telefónico. Nos despedimos y le dije gracias. Yo me regreso a mi destino. Al mes siguiente le marqué porque quería agradecerle sus consejos. Yo ya tenía más valor para afrontar la vida. Le marqué y me informaron que la señora, lamentablemente, ya había fallecido. Ahora, no sé si en realidad era una persona viva o un ser de otro mundo. Gracias, Micaela, donde sea que estés. Enviada por Luis Ramírez. En una ocasión, hace aproximadamente unos 4 años, salí con la que era mi novia y su mamá. Me invitaron a un evento a un casino, el cual no recuerdo el nombre. Solo recuerdo haber bajado en Metro Cuitláhuac. Recuerdo haber tomado un micro que tardó aún como 20 minutos para llegar. Ya en el casino, tuve una pequeña pelea con mi novia, por lo que tomé la decisión de regresarme por mi cuenta. Una idea no tan inteligente, ya que no tenía idea de dónde estaba. Posteriormente, acudí al primer lugar donde podría hacer una recarga, y así poder aplicar la idea que tenía, que era buscar el metro más cercano a través de Google Maps. Y una vez realizada mi búsqueda, el metro más cercano era Camarones, justo esa estación de la cual se habla de tantas experiencias. Pero no fue la que comúnmente se cuenta de la niña, más bien fue una de un señor que ya se veía bastante grande, y al entrar a la estación lo vi cargando unas bolsas que se veían muy pesadas. Aunque estaba enojado, tomé la decisión de ofrecer mi ayuda, al cual él mismo aceptó. Esa estación tiene muchas escaleras, o al menos así recuerdo, como recuerdo que las bolsas eran muy pesadas, pero de alguna manera las fui sintiendo más ligeras conforme bajaba las escaleras. Quizás fue porque el señor me decía sus experiencias, donde mencionaba que sus familiares se habían ido lejos y que no podía visitarlos. En fin, al bajar las escaleras, solo recuerdo que me dijo: «Quita esa cara, hijo, porque esa persona no vale que estés así». Yo no entendía por qué decía eso en ese momento, hasta que él se fue del lado izquierdo y yo del contrario. Lo extraño es que no había nadie esperando el metro. Después sentí como si el metro estuviera llegando, por lo que volteé a mi espalda y el señor ya no estaba. Hoy en día no olvido a ese señor y no he tenido la necesidad de pasar de nuevo por esa estación, pero sin duda el metro de la Ciudad de México guarda muchos secretos bastante perturbadores. Historia enviada por Héctor Campestre. Pasó en pandemia, justo en la primera ola que nos azotó en el 2020. Mi novia y yo trabajamos como supervisores de una cadena de farmacias. En ese tiempo, por la situación que azotaba nuestro país, nosotros terminábamos agotados. El metro más cercano que nos quedaba era la estación Escuadrón 201. Salíamos al mismo tiempo. Tomábamos el metro con dirección a Constitución de 1917. Mi novia se bajaba en Atlilco y ella transbordaba hacia la línea 12 con dirección a Mixcoac. Para ser verdad, como luego ya salíamos tipo 11 de la noche, yo ya no la acompañaba en el transborde de Atlilco, que para quien no conoce ese transborde, tienen que saber que es un pasillo bastante largo, tanto que hay bandas transportadoras de usuarios para llegar más rápido. Total, como les decía, yo me seguía en el metro y ella se bajaba. Ya solo me avisaba cuando llegaba a su casa, que era muy cerca del metro Eje Central. Una noche rutinaria para nosotros, ella no me avisó que ya había llegado a su casa, por lo que me preocupé y con toda la pena del mundo marqué directo a su casa porque no me contestaba su celular. Cuando marqué me contestó su papá y me dijo que ella ya había llegado, pero que había llegado muy espantada porque algo le había sucedido en el transbordo de Atlilco. Su papá la puso al teléfono y ella me contó algo verdaderamente macabro. Me dice
que al salir del metro de línea 8 y al ir en el transbordo de línea 12 por el pasillo de Atlalilco, se percató que había menos gente de lo común. De por sí, imagínense, en pandemia había muy poca gente en el metro, y para las 11:30 de la noche, que ya casi eran, había mucho menos gente. Se percató que en el pasillo ya solo quedaba ella. Se subió a la banda transportadora para llegar más rápido e intentó ponerse los audífonos para ir escuchando música, cuando de pronto, a la mitad del pasillo, antes de llegar a la línea 12, vio que sobre el pasillo fijo había lo que parecía ser una monja, y digo lo que parecía porque estaba de espaldas. Se le alcanzaba a ver su vestimenta de color negro. Mi novia, extrañada, pues se quedó parada en la banda transportadora y evidentemente se estaba acercando más a la mujer. Mi novia volteó para atrás y para adelante, y solo estaba ella, además de la supuesta monja. Se quitó un audífono y, pensando que tal vez una religiosa en estos tiempos era parte de lo que estábamos viviendo, trató de tomarlo con calma, pues la gente estaba más cercana a Dios. Pero en cuanto más se acercaba, la monja no se movía para nada, estaba estática, por lo que poco a poco le empezó a dar miedo. La banda caminadora seguía evidentemente avanzando, y de pronto dice que ella sintió como si le tiraran un balde de agua fría y no se pudo mover. Intentó dar 2 pasos para atrás, pero pues no podía, así que la banda transportadora la dirigía hacia donde estaba parada la monja. El miedo la invadía, y justo cuando pasó en donde estaba la monja, cerró los ojos por el miedo. Ella menciona que sentía como si se fuera a desmayar. Se contuvo y hasta que llegó al final de la banda transportadora se pudo calmar. Cuando volteó, la monja seguía ahí de pie, pero sorprendentemente no se le veía bien la cara. Me dice que las manos se le veían bastante delgadas y eran blancas. No me puedo asegurar si eran unas manos reales o las de un esqueleto, por lo que optó por correr al no ver a nada de gente. Casi llegando al final del pasillo, un señor venía en sentido contrario y como la vio llorando le preguntó que si estaba bien. Ella le dijo que no, pues le contó lo sucedido. El señor la auxilió y voltearon a ambos hacia atrás y la monja ya no estaba. Más gente venía caminando y mi chica entró en una crisis nerviosa. La policía tuvo que auxiliarla. Llamaron a sus papás, fueron por ella hasta Atlalilco. Al llegar a casa, contó lo que pasó. Le daban poco sentido, pero ella jura que sucedió. A partir de ahí, siempre tuve la costumbre de acompañarla a su casa. Unos días me quedaba con ella porque su trauma realmente fue muy grande y le daba miedo pasar por el transbordo de la estación Atlalilco. Historia enviada por Damián Darwin. Esto me pasó hace unos años, por ahí del 2017 si no me equivoco, porque yo estudiaba en la universidad cerca del Metro Tezonco. Era una noche de miércoles. Mis compañeros y yo habíamos salido a convivir. Tienen que saber que yo no bebo alcohol ni fumo. No sé, pero no ha sido de mi agrado. Pero siempre me ha gustado salir de fiesta. Por lo tanto, ese día pues se nos hizo bien tarde. Mis amigos se quedaron todavía pasándola bien y yo pedí mi Uber a Metro Tezonco, para ahí tomar el metro con dirección a Mixcoac. Mi destino era la estación Hospital 20 de Noviembre. Llegué al metro por ahí de las 11:50 de la noche. Aún me dejaron pasar, pues había trenes en servicio. Se tardó como 5 minutos en pasar el metro. Ingresé. La línea 12 son trenes que no tienen cortes en los vagones, es decir, todo el tren es corrido. Así que caminé casi hasta el final del tren, tomé asiento y poco a poco me ganó el sueño. Pues en ese entonces, en la mañana trabajaba con mi papá y en la tarde me iba a la escuela. Total, que me quedo dormido. No sé si les ha pasado, pero el tren te arrulla cuando vas bien cansado. De pronto me despierto y ya estaba en Ermita. Se bajó mucha gente ahí. Me percato que frente a mí estaba una señora con una túnica de color negro. Parecía tipo de una monja. Tenía las manos juntas y la cabeza hacia abajo. Me saqué de onda de inmediato. Vi que los poquitos usuarios que estaban ahí estaban alejados de nosotros, es decir, de mí y de, digámosle, la monja. Algunos queriendo y no,
De reojo volteaban. A mí, hasta el sueño se me quitó. La monja hacía unas oraciones en silencio. Y estoy casi seguro que era en latín, porque español no era, y reconocí algunas palabras, pues. Llegamos a la estación Eje Central. Algunas personas se cambiaban de lugar, se iban más para adelante del tren. Los que entraban apenas al tren la veían y les daba miedo y se sentaban lejos. Yo me quería parar para cambiarme de lugar, pero me sentía súper intrigado. Después iba a sacar mi celular para grabarla a escondidas o tomarle una foto. Cuando apenas lo estaba sacando, que se para y me mira. Su mirada era muy pesada y puedo decirte que tenía una cara muy, pero muy arrugada. Realmente me daba miedo. Me bloqueé en ese momento porque no me decía nada. Se me quedó viendo. Se empezó a carcajear. De pronto me dijo algo que me desconcertó bastante. Mi hijo tendría tu edad. Y yo me quedé en shock, pues su voz era muy rasposa y lenta. Y entre mí me dije, ¿será una monja o solo una persona en situación de calle que tomó un hábito de monja y se lo puso? Además, ¿cómo que su hijo? Pues, en teoría no deberían tener hijos. Llegamos a Parque de los Venados. Se bajó muy lentamente. La gente se le quedó viendo y se me quedó viendo a mí. También un señor a un lado me dijo de inmediato que si yo estaba bien. Le mencioné que sí, que no pasaba nada, pero que sí me había asustado. El señor dijo algo como que tal vez era una señora loca y nada más. El tren cerró sus puertas y no supo más. No vi para dónde se fue. Esto se lo conté al otro día a mi madrina, que es muy religiosa y vive cerca de donde yo vivo, pues realmente sí estaba muy impactado. Me dijo que muchas monjas hace años tenían hijos a escondidas y que a muchas se los quitaban y los enterraban, y que tal vez, sí, era el alma en pena de una monja que estaba buscando a un hijo o algo, que por eso se me apareció a mí. Yo no soy nada religioso, pero mi madrina me hizo prenderle una veladora y dejarla en un altar que tiene ahí. Le hice su oración, a como yo pude, claro está, y espero esté descansando en paz, o como me dijo mi madrina, que haya encontrado la luz que guíe su camino. Anónimo. Yo soy jefe de estación de la línea A. Había sido un turno tranquilo, ya era noche, y estaba por finalizar mi turno, cuando de pronto me solicitan apoyo, pues en la estación que me encontraba, una mujer había tomado una mala decisión y digamos que tomó esa decisión de caer a vías involuntariamente. Ustedes saben a qué me refiero. Y pasó lo peor. Nosotros tenemos protocolos para eso. Tenemos que llamar a seguridad industrial del metro, por supuesto, a autoridades del metro y, según sea el caso, a los cuerpos de rescate. Yo salí corriendo de mi oficina y veo que el tren ya estaba detenido. Lo primero que me percato es que el conductor estaba en shock y le dije que descendiera. Y aquí viene lo raro, porque clarito vi que el conductor venía acompañado de una mujer. Pensé yo que era alguna compañera del sistema, y cuando le dije al conductor que descendiera, le mencioné que también le dijera a la compañera que descendiera del tren, y seguí mi camino. Como te digo, se activaron los protocolos de seguridad y me dirigí a la zona del incidente. El conductor se sentó y estaba blanco. Y es que sí, esas cosas son muy duras de ver, por lo que al cuestionarle al conductor que cómo había pasado, me empezó a contar. Le dije que dónde estaba la compañera con la que venía. Él me contestó, ¿cuál compañera? Yo venía solo. Yo le dije que clarito había visto que venía con alguien que traía un suéter rojo y me lo negó. Al principio creí que era para proteger a la persona con la que venía, porque quieras o no, se siguen haciendo malas prácticas como subir a personas sin autorización. Pero bueno, esa es otra historia, y pues me lo negó. Cuando echan en reversa al tren, que me voy dando la sorpresa de que la persona accidentada en vías y con un desenlace fatal traía la misma ropa de la persona que yo vi en la cabina de conducción. Me puse helado de la impresión. Los demás compañeros me dijeron que qué tenía y no quise decir más, porque no sé qué me iban a decir. Yo soy de una familia muy religiosa
y creo que por algo lo vi. Por eso ya no quise moverle más. Se hicieron todos los protocolos y se reactivó a los minutos el servicio. El conductor fue llevado al área correspondiente para deslindar responsabilidad y que entrara posteriormente a su proceso de terapia para tan impactante hecho. Por mi parte, sigo sin creer lo que me pasó. Si no me hubiera pasado a mí, y si alguien me lo hubiera contado, no lo creería. No sé si se considera un fantasma o un alma de alguien que a unos minutos había dejado a este mundo. Nunca más le volví a mencionar al compañero lo que había visto a un lado de él, porque si de por sí estaba en shock, ahora imagínense si les cuento. Amigos, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias, ya andamos por acá de regreso. Otra vez, no tardé tanto. Oigan, no, pues muchas gracias también a la gente que me ha enviado ahí sus inbox o por Instagram también, ahí los mensajes directos de que cómo andaba, que si estaba chido, que por qué no había seguido videos. De verdad, a veces me tardo pues, por varias cuestiones, no complicadas, quiero que sepan que estoy bien. Lo que me pasa de repente es que de repente me saturo de actividades y no me da como tanto el chance de estar editando los videos. Si se dan cuenta, las ediciones en la cuestión de imagen es muy básica. Lo sé, lo acepto, pero en la cuestión del audio de repente es lo que me cuesta un poco de trabajo. Esa es una, y pues ya saben, ¿no? Como entre actividades que estoy haciendo entre trabajo y cosas así, de repente se me complica el estar editando y leyendo sus historias. Y también esa es otra. Han llegado pues pocas historias. Me han llegado de repente el correo, de repente la gente pues no la manda con el hashtag que tiene que decir historia de terror, como aparece aquí, mira, lo voy a poner aquí. Y entonces las historias se pierden en el inbox. Entonces, preferentemente, si me la pueden enviar por correo también, así como austriafso@gmail.com, si me la pueden enviar por ahí, envíenme sus historias por ahí. Y bueno, han sido pocas las que han llegado. Entonces también eso de repente sí espero a que se junten más. Esta historia de las monjas de Metro Atlalilco de la línea 12, ya me había llegado una anteriormente y ahorita que me llegó esta fue como de qué coincidencia. Entonces de repente cuando me llegan historias similares de personas diferentes, me gusta de repente juntarlas porque pues sí, ¿no? O sea, eso le da cierta veracidad y le da cierta fuerza a la historia. Entonces la línea 12 siempre así, que es una de las líneas que más, carajo, tiene una maldición por ahí, digo, fuera de los hechos lamentables que han sucedido con esta línea, es una de las líneas de donde más llegan historias y no se diga del transborde de Atlalilco. Ese transborde tiene algo para mi parecer porque llegan muchísimas historias de ese transborde y no sé ustedes qué tal, la gente que vive por ahí o que transita a diario por ahí, que nos pueden contar. Yo he ido y la neta es que la vibra se siente un poco extraña, pero pues bueno, no me sugestiono, ¿no? Trato de no pensarlo y bueno, afortunadamente no me ha tocado. Pero bueno, entonces ahí está, chicos, muchísimas gracias por ver este video. Ya saben, por favor, si tienen una historia de terror, si se saben una historia de terror, si quieren que cuente una historia de terror en particular, pero también para ponerme a investigarla ahí, pídanmelo, solicítenmelo o envíenme, les digo, por inbox, ahí su historia paranormal en las instalaciones de El Metro. Yo sin más, me despido, muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video. Bye.